Estamos en el capítulo 27. Di conmigo, 27. Tenemos el apóstol Pablo, ha estado predicando la palabra de Dios donde quiera que se ha parado, ¿no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Los romanos que estaban en ese tiempo ocupando y eran la verdadera autoridad. Había una autoridad como judíos, pero la verdadera autoridad la tenían los romanos en cuanto a las leyes y todo este tipo de cosas. Y entonces lo azotan, lo golpean y les dicen, ¿no es cierto? Que no puedes hacerle nada a un ciudadano romano. Entonces todos se quedaron como, ¿cómo que eres ciudadano romano? Sí, yo soy ciudadano romano. Y empezó a hablarles de que era un ciudadano romano y dijeron, ok, vamos a darte un juicio justo. Lo llevaron con Festo, lo llevaron con Agripa. Y ahorita, en el momento en el que estamos, en Hechos 27, él apeló ¿a quién? ¿Apeló a quién? Apeló al César. Lo querían matar, lo iban a matar. Entonces él dijo, yo como ciudadano romano tengo derecho a apelar ante el César. Y no había ninguna otra autoridad a lo largo del camino que pudiera darle ahora su libertad, porque ahora Agripa decía, pues lo hubiéramos dejado libre, pero pues apeló a César, ahora tiene que ir para donde está César. ¿Y dónde estaba César? César estaba en Roma. El rey, pues sí, el rey, el emperador en ese momento, César, estaba en Roma. Entonces Pablo tenía que ir ahora estaba en Cesarea, tenía que ir desde Cesarea hasta Roma. Di conmigo, hasta Roma. Bien fuerte, hasta Roma. Si tú te quedas aquí con nosotros las próximas semanas, comenzamos el libro de Romanos y está bien bueno el libro de Romanos. Y en los primeros capítulos de la carta a los romanos habla y les dice las ganas que tiene él de ir a verlos y de ir a visitarlos, mis hermanos romanos, a los santos que están en Roma, a los que están ahí, me encantaría visitarlos. Pídanle a Dios, dijo, pídanle a Dios que pueda tener un viaje bueno hacia Roma. Pero y ya que estudiamos el libro de Romanos, vamos a meternos en detalles ahí. Pero ahorita comenzamos Hechos 27. ¿Estás conmigo? Entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Había muchas compañías en realidad. Por más que buscaba y buscaba algo en cuanto a esta compañía, a lo mejor sirvió en esto o en lo otro acá, en realidad había muchas compañías romanas que se llamaban o se denominaban de esta manera. Y entonces mira el versículo 2, y embarcándonos en una nave adrimatena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Quiero que pongas atención a algo que es muy bonito y muy importante, porque el apóstol Pablo ya en este momento, con el testimonio que él tenía, con la manera en la que él hablaba, con la manera en la que él se había defendido, créeme, a pesar de estar preso, tienes que entender que todo este viaje que vamos a hablar ahorita, él está encadenado y él está apresado. Él no anda libre por ahí en el barco o no anda ahí cotorreando. Él de verdad está encadenado. Pero por su testimonio y por su manera de vivir, a él le han dado la oportunidad o se han llevado a otros amigos con él, entre ellos Lucas, que escribe estos relatos con tanto detalle. Pero dice ahí que iba también Aristarco, ¿no es cierto? Macedonio de Tesalónica, probablemente alguien a quien Pablo le habló. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, mira lo que te estaba diciendo, tratando humanamente a Pablo. ¿Cómo es tratar humanamente a alguien? ¿Cómo es tratar humanamente a alguien?
tratarlo bien, tratarlo con dignidad, ¿no es cierto? Bueno, a pesar de que estás preso, valga la redundancia, a pesar de que estás tú preso en este momento, no tengo por qué tratarte mal. Te trato humanamente, te trato de una manera digna. El viaje comienza de este lado. Ahí está Jerusalén, puedes ver Cesarea. Apenas vamos en Sidón, ¿ok? ¿Cierto o no es cierto? Versículo 3, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos la vela de allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar, versículo 5, frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, la ciudad de Licia. ¿En dónde vamos? Licia, no en delicias, en Licia. ¿Se andaba por acá, Pablo? No, todavía no. Y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Entonces se subieron en un barco que iba para Italia. ¿Estás conmigo? Para Asia, perdón. Y de ahí los transbordaron a otro que ya iba directo para Italia. Navegando, versículo 7, muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Iban por ahí por la orillita, no se metían, en realidad no estaban atravesando el mar, en realidad iban jugándola seguro, si se pudiera decir de esta manera, iban nada más por ahí a la segura. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Mejor se dejaron ir. Y muchas veces tú y yo estamos pasando por tempestades en nuestras vidas, donde pareciera que no podemos tener el control de nuestra vida, y muchas veces nos dejamos ir, aunque no digas amén. Nos dejamos ir con lo que están diciendo, nos dejamos ir con lo que estamos sintiendo, nos dejamos ir. Y no nos damos cuenta que el que tiene el control ya nos estuvo muchas veces avisando desde hacía tiempo, así como Pablo a estos hombres les estaba avisando desde hacía tiempo: va a haber perjuicio. No tenemos que dejarnos llevar por la tempestad. ¿Cuántos dicen amén? Al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido la esperanza ¿de qué? De salvarnos. Santo Cordero. No habían visto estrellas, no habían visto el sol, habían visto pura tempestad. Dicen, no pequeña, pura tempestad por los últimos días. No podían salir de la tempestad. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Yo creo que es el mayor te lo dije. Llega Pablo y les dije: te lo dije. Yo te dije que íbamos a batallar, yo te dije que esto no iba a ser fácil. ¿No hubiera sido mejor quedarnos por allá a que venir y estar batallando aquí? No va a haber ninguna pérdida humana, pero sí se va a perder la nave. Les está avisando que viene algo bien grueso, ¿no es cierto?
Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Yo creo que esta es una declaración muy poderosa. Jehová me ha dicho estas palabras, a quien yo sirvo, aún en medio de la tempestad, aún en medio de ese ayuno, aún en medio de estar encadenado. Él seguía diciendo quién era su Señor y quién era su Salvador. A pesar de que la tempestad estaba tan dura, a pesar de que no se miraban las estrellas, no se miraba el sol, por muchos días no había manera de saber ellos hacia dónde iban. Aún en eso, Pablo sabía que Dios tenía el control. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante y volviendo a echar la sonda hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de popa. Mira, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios. Para mí es muy impresionante. Ya es el día número 14. Ya tal vez no hay muchas fuerzas. Ya por fin tenemos la esperanza de que este Pablo, que sirve a Dios, nos dijo que nadie se va a perder. Nos queremos ya huir. Ok, hicieron caso. Pero aún con sus acciones en ese momento, él se da la oportunidad de agradecerle a Dios. Agradecerle a Dios aún en medio de las tempestades. Agradecerle a Dios aunque estaba encadenado. Agradecerle a Dios aunque lo llevaban preso. Agradecerle a Dios aunque no sabían ni dónde estaban. Pero su reacción y su manera de llevar su vida decía esto: habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y conmigo, de todos. Cuando estaba adolescente y en la escuela y ibas a comer y pues que nadie me mire, Señor. Y a lo mejor tú no lo has aplicado porque no te has sentido juzgado como te juzgan cuando eres joven, cuando eres o a lo mejor en el trabajo. Pero él lo hizo de una manera abierta. Que todos sepan que estoy orando y que estoy dándole gracias a Dios. Estoy seguro que más de uno, no solamente los que iban con él, sino los que estaban ahí alrededor, también dijeron: sí, cierto, pudimos haber muerto ahí atrás, o pudimos haber todavía que no saliera el sol, tantas cosas que pudieron haber pasado, pero hoy yo puedo darle gracias a Dios por esto. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave y echando el trigo al mar. Y así era un barco de carga que probablemente llevaba otros prisioneros que ya habían sido juzgados y que iban a ser asesinados en la arena enfrente de todo el pueblo. No era un panorama fácil, y aún en medio de eso Pablo seguía siendo Pablo. Las circunstancias no cambiaban lo que él creía o lo que él había entendido de Dios.
Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada. Ya hablamos de delicias, ya hablamos de ensenada, que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de popa, enfilaron hacia la playa. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Cuántos se murieron? Ninguno. Tal y como le había dicho el ángel de Jehová a Pablo, ahora se cumplía. La nave se perdió. Casi la andaban desarmando ahí para poder llegar, porque ya quedó inservible. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales los trataron bien, les hicieron un fuego, los recibieron a todos a causa de la lluvia y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, escucha esto, las echó al fuego, y una víbora, ¿una qué? ¿Una qué? Una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Acaba de salvarse, ¿no es cierto? De toda la tempestad y de todo lo que acaba de suceder. Y ahí va Pablo encadenado. Todo el tiempo ha estado encadenado, ¿ok? Ahí va Pablo encadenado. Avienta unas ramas ahí para ayudar con el fuego. ¿Y qué sucede? Una víbora. Sale una víbora y se le prende en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Esto es justicia divina, ¿no es cierto? Se va a morir este hombre, se va a morir. Y mira lo que pasa. Pero él, sacudiendo la víbora, tienes que sacudirte las víboras, en el fuego, ningún daño padeció. Di conmigo, ningún daño. Bien fuerte, ningún daño. No padeció ningún daño. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. ¿Estás conmigo? Me encanta esta historia, y me encanta esta parte de esta historia. ¿Por qué? No podemos creer lo que está diciendo la gente. ¿Puedes decir eso conmigo? No podemos creer lo que está diciendo la gente. Porque en un momento, eres un super pastor, eres un super líder, eres el enviado de Dios. Cometes un error y eres lo peor de lo peor. Nunca habíamos conocido a nadie así. No podemos creernos lo que nos dice la gente. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que creer lo que nosotros tenemos y podemos atestiguar también. ¿Cuántos dicen amén? Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Y ahora tiene un poco más de sentido todo lo que zarparon, todo lo que pasaron, toda la adversidad, todo ese momento. ¿Para qué?
su plan no era llegar a Malta, su plan era Roma, y tal vez iban a llegar a otra ciudad antes de Roma, iban a ir costeando, pero Dios los llevó a Malta. Era necesario que llegaran a Malta. ¿Qué sucede? Dios hace el milagro, no le pasa nada a Pablo, pero no se queda ahí, sino que el padre de Publio es sanado también, otras personas son sanadas, y estoy seguro que muchos de los que estaban ahí aceptaron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Valió la pena perder ese barco si se podían ganar las almas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Valió la pena la tempestad, valió la pena no ver el sol y las estrellas por varios días, valió la pena todo el tiempo de ayuno, valió la pena. ¿Por qué? Porque Dios se pudo mover en ese lugar donde tal vez hubieran pasado muchísimos y muchísimos años hasta que alguien pudiera venir a predicar. Pero entonces Dios, a través de circunstancias difíciles, manda a Pablo y a sus amigos a compartir las buenas nuevas en ese lugar.